Bueno, entonces ya teniendo lo que son los capítulos, ahora sí vamos a recopilar lo que es la información para el marco teórico. Recuerden, este marco teórico no nada más es copiar y pegar, sino tengo que sacar las ideas principales de lo que es mi investigación o lo que yo requiero para mis temas y subtemas, ¿sí? Recuerden, para poder definir, bueno, antes de esto, recuerden que existen citas de texto, citas de autor, citas cortas y citas largas que ahorita las vamos a ver. Las, las citas de texto son para poder definir lo que yo estoy buscando, ¿sí? Las citas de autor es para profundizar un poco más de lo que yo quiero buscar o de lo que yo quiero profundizar, ¿sí? Entonces, entendiendo esta parte, recuerden, tengo citas cortas y citas largas, citas de texto y citas de autor. Entonces, teniendo ese referente, tenemos que las citas textuales tienen que ser menos de 40 palabras con énfasis de autor. Entonces, esta es una cita corta de autor. ¿Cuáles son los elementos? Apellido del autor, como se ve en esta imagen, apellido del autor. Y luego, solo el primer apellido o el apellido más conocido. El año del texto citado, la cita entre comillas, ¿sí? Que viene siendo esto. Aquí recuerden que es la idea central de lo que yo quiero plasmar o de lo que yo quiero definir en mi marco teórico, ¿sí? Esa es la estructura que me está plasmando según APA para poder yo hacer lo que viene siendo mi documento. Y luego la cita entrecomillado, y luego ya ahora sí viene lo que es la referencia. Sí, bueno, aquí que dice la página, al final de la cita, entre paréntesis, se pone la página o libro o el artículo. Sí, yo ahorita les voy a explicar cómo se cita desde Word para que me pueda dar esa cita y con los elementos correspondientes a lo que pide APA. Sí, entonces si vemos el ejemplo, recuerde, siempre se tiene que poner un párrafo introductorio, ¿sí? O una línea introductoria, ¿sí? En el libro, en el documento o algo que me pueda dar pie para poder introducir al lector en cada párrafo, ¿sí? Y recuerden que ahorita se está utilizando sangría en la primera línea. Entonces es el texto y luego nos dice que es el apellido del autor, entre paréntesis el año, palabra conectora, afirma, nos dice, nos menciona, establece en el libro, bla, 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 entrecomillado, lo que dice el autor, pero tienen que ser menos de 40 palabras para que cumpla esto, ¿sí? Que se está explicando, y luego ya ahora sí la cita. Y luego ya el siguiente texto, un texto para poder alinear de ese párrafo al siguiente párrafo y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esto es una cita corta de autor. Y la otra, cita textual de menos de 40 palabras, énfasis en el texto, que esta es una cita corta de texto. Y aquí va a ser la cita entrecomillado, ¿sí? Y los datos de la cita. Estos elementos contienen el primer apellido del autor, el primero más conocido, segundo el año en que se publicó el texto citado y tercero la página o de donde se está sacando esa información, ¿sí? Entonces aquí ya lo vemos en el ejemplo. Primero igual, un párrafo introductorio, entre comillas, lo que dice el autor. Si ven, a diferencia del otro, yo aquí no pongo el apellido del autor porque es de texto. Aquí yo nada más estoy
definiendo, no quiero profundizar o no es tan importante, ¿sí?, en mi texto. Recuerden, no quiere decir o no estoy diciendo que textual no tiene una intervención importante, pero toma mayor peso cuando le pongo el nombre del autor. Entonces aquí nada más es de puro texto, mi cita, entrecomillado, menores a 40, ¿sí?, el apellido, el año y la página. Aquí la ventaja con Word es que ya me lo va a dar automático, ya me va a dar automático lo que es la cita, ¿sí? Entonces, siguiente, cita textual de más de 40 palabras, con énfasis el autor. Aquí es una cita larga, pero de autor. Tiene que tener mayor de 40 palabras. Entonces, los elementos es el apellido del autor, solo el primer apellido, año del texto citado, ¿sí?, la cita, la página y lo que viene siendo mi texto. Entonces, sería de la siguiente manera. Entonces, sería el texto, ¿sí? Recuerden que cualquiera tiene un texto introductorio o una palabra para introducir. El apellido del autor, el año, la palabra conectora y lo que nos quiere decir el autor, ¿sí? Puede ser así como se ve en el ejemplo o nada más su sangría en la primera línea, ¿sí? Y al final la cita de Word. Entonces, aquí se recomienda más cuando yo ya voy a particularizar algo, cuando yo ya voy a analizar lo que viene siendo algún factor, alguna característica que yo pueda utilizar, lo de una referencia de autor de una cita larga. Y ya la cita textual de más de 40 palabras es con énfasis del texto, ¿sí? Entonces, la cita va sin comillas en un párrafo aparte, ¿sí? Y los datos de la cita como se ve en el siguiente ejemplo. Entonces sería igual mi párrafo introductorio, mi línea introductoria, lo que es el texto nada más, mayor a 40 palabras, su punto, el apellido, el año y la página, ¿sí? Pero recuerden, tú puedes alternar con citas de autor, citas de texto. Esto ya va a depender más de como de tu esencia o de lo que tú le quieres o de lo que tú quieras mostrar en tu marco teórico, ¿sí? Entonces pueden ser puras citas de autor, pueden ser puras citas de texto, dependiendo de lo que quieran conocer o de lo que quieran afirmar. Entonces, ya entendido esto, ahora sí, me voy aquí. Entonces, vamos a buscar abuso sexual. Recuerden que las fuentes tienen que ser confiables, las fuentes tienen que tener como el autor o algo más confiable, ¿sí? Por decir .org. Entonces nos vamos aquí a esta página, ¿sí? Como todas las referencias van a ser de internet, pues creo que este ejemplo quedaría. Entonces, el abuso sexual a los niños puede ocurrir en la familia a menos de un padre y madre. Entonces, yo voy a copiar, yo ya, según ya leí la información, ya la procesé, ya digo, bueno, de este artículo yo voy a copiar esa información. Cuando ustedes copien, aquí le damos mantener solo texto para que ya no nos dé la estructura. Ok, entonces yo aquí lo voy a definir, es mayor a 40 palabras. Yo aquí defino si lo quiero de autor o lo quiero de texto, dependiendo de. Pero yo aquí veo que no tiene un autor como tal, entonces bueno, lo voy a poner
de una cita de texto larga, ¿sí? Entonces, vamos a decir que en el portal American Academic nos dice, ¿sí? Entonces yo puedo empezar con eso. Por decir, yo aquí voy a poner, menciona que el abuso, entonces ya tengo mi párrafo introductorio, mi palabra conectora, ¿sí? Y yo aquí ya voy a determinar si lo quiero de esta manera o nada más su sangría en el principio. Pero para citar me voy a ir a referencia, insertar cita, agregar nueva fuente, y aquí sitio web, ¿sí? Entonces no tiene lo que es el nombre del autor, pero sí de la página. Entonces yo aquí me voy a ir, nombre del sitio web, American Academia, el año, si no lo dice que es en el 2015, el mes no lo dice, y copy. Estos son ya los datos de esa cita. En caso de que si venga el autor, pues me voy aquí a editar, pongo el apellido, el nombre y el segundo nombre y aceptar, ¿sí? Es más fácil cuando viene ya el nombre del autor hacerlo de esta manera para poder determinar bien la cita, porque si no nosotros acostumbramos a poner el nombre y el apellido, pero se pone el apellido y luego coma y el nombre. Entonces, para no tener ese error, me voy a editar, le pongo aceptar y listo. Ya está mi cita con formato APA, ¿sí? De texto, de una cita larga de texto. Espero que les sirva esta explicación y así me voy con lo siguiente. Recuerden que tienen que tener mínimo 30 autores, máximo 40 autores, ¿sí? En su marco teórico. Recuerden que los temas y subtemas no se definen con un solo autor. Mínimo lo debes de definir con 2 o 3 o más autores para poder tener una profundidad. Y recuerden, un marco teórico no es copiar y pegar, sino es rescatar la idea central de lo que me quiere decir el autor para poder profundizar, ¿sí? Espero que estén bien y nos vemos en la próxima.